Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Se incrementa la tensión entre Estados Unidos e Irán, desde sus desencuentros en torno al acuerdo nuclear, sus diferencias políticas y los hechos recientes, como los ataques a 2 buques petroleros y también el derribo de un dron estadounidense que estaba sobrevolando el espacio aéreo iraní. Todo esto ha llevado a una escalada de amenazas que preocupa mucho a la comunidad internacional, dado el alcance que podría tener un eventual conflicto entre estos dos países para la economía mundial, para la política y, por supuesto, para la región del Golfo Pérsico. Paso a ponerlos en contexto rápidamente sobre este tema antes de dar paso al debate. Vamos a ver algunos de los hechos que se han presentado recientemente en torno a este tema. Primero, las discrepancias tras el retiro voluntario de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Digamos que este fue el punto de partida de esta crisis. También la imposición de las sanciones económicas por parte de Washington a Teherán. Y Estados Unidos acusa a Irán de estar detrás de los ataques a estos 2 buques petroleros en el estrecho de Hormuz. Por supuesto, Estados Unidos acusa a la República Islámica de haber cometido este hecho y envió a 2.000 soldados estadounidenses que fueron desplegados en diferentes bases que tienen en la zona del Golfo Pérsico. También Irán anunció que aumentará el enriquecimiento de uranio como parte de su programa nuclear. Esto preocupa a Washington. Y debido a esta tensión, China pidió reducir las tensiones entre los dos países. También Japón intentó mediar y oficiar como mediador entre los dos países. Y finalmente Alemania, España y los Países Bajos también redujeron sus actividades militares en la zona, dado el contexto que se está presentando allí. Veamos por qué es importante esta zona estratégica, el estrecho de Hormuz. Veamos este mapa, paso a explicarles rápidamente. Esta es la zona en donde se están presentando estos hechos recientes. Por ejemplo, el ataque a estos 2 buques petroleros. Vemos que está Irak, que es un país productor de petróleo, está Kuwait, en este lado está Irán, este es el Golfo Pérsico y este es el estrecho de Hormuz, que es este punto en donde se han presentado los ataques a los barcos. Es muy importante porque de aquí sale casi el 22 o 24% del petróleo mundial, cruza por esta zona y debe salir hasta el Golfo de Omán para luego seguir su recorrido hacia los diferentes puntos del planeta. Aquí están todas las potencias petroleras de la zona, Arabia Saudita, está Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, Omán, y aquí frente a frente estos dos países que políticamente son enemigos, Arabia Saudita e Irán. Todo esto hace un clima de tensión perfecta para esta situación que se está presentando en esta zona del mundo. Paso entonces a presentarles a nuestros invitados del día de hoy aquí en el debate, que nos acompañan aquí en el estudio. Está con nosotros Margarita Cadavid, ella es internacionalista. Se encuentra con nosotros también el señor Rafat Godme, ¿sí? Muy bien. Doctor en Historia y analista internacional. Y vía Skype, en conexión remota, saludamos en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, a Richard Downey. Él es analista de seguridad, defensa e inteligencia internacional. Y en la ciudad de Madrid, la capital española, está con nosotros Jesús Manuel Triana, analista de seguridad y defensa. Ellos son nuestros invitados. También les recuerdo que ustedes pueden ser parte de este debate en France 24 a través de las redes sociales. Pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas. Ustedes ya lo saben que cada debate va acompañado de una encuesta que ustedes pueden responder. En Twitter nos encuentran como @France24_ES. El numeral, etiqueta, el debate F24 es nuestro numeral, y también mi cuenta personal, @Santilogo en Twitter. Pues ya tenemos el tema, tenemos el contexto, tenemos los invitados, demos inicio entonces a la discusión y quiero comenzar por Margarita. ¿Debemos preocuparnos por la tensión que se está presentando entre Teherán y Washington? Yo creo que la tensión entre Teherán y Washington es una cosa que hace clic por momentos en la historia, que se activa y se desactiva. Que tiene unos puntos que son como su cenit y que tienen que ver también con el contexto, sobre todo en este momento que está viviendo Estados Unidos. No en vano estamos hablando de el momento en que se está lanzando la campaña de reelección presidencial del señor Trump, pero también ahora hay un elemento adicional que quizás antes no era tan visible, y es esta competencia geopolítica que hay entre Arabia Saudita e Irán por el liderazgo regional. Entonces creo que la verdadera preocupación está en el nivel regional y en qué tanto presiona Arabia Saudita todos estos hechos, porque si recordamos, el primero en decir que los buques habían sido atacados por Irán fue el mismo Arabia Saudita, pero me parece que es un poco también este tira y afloje que se ha presentado ya de larga data entre Irán y Arabia Saudita y Estados Unidos, apoyando un poco también esta política de su socio en la región, que es
el señor Salmán. Rafat, ¿cuáles serían los intereses de Arabia Saudita en esta región? ¿Por qué le interesaría tensionar allí las relaciones entre los países de la zona y Estados Unidos? Bien, antes que nada, un saludo cordial para todos. Y digamos que lo que se disputa Arabia Saudita con Irán es la hegemonía regional. Eso principalmente. Porque sucede que desde que llegó la revolución islámica a gobernar Irán en 1979, el régimen saudí lo vio como una amenaza existencial a la supervivencia del régimen mismo. Porque se trata... A ver, depende de cómo lo veamos. Para los defensores de Irán, la revolución implica un gobierno islámico o un gobierno islamista basado en la justicia y la dignidad humana, que es algo que rescata al Islam. Eso, desde el punto de vista del régimen islámico en Arabia Saudita, es todo lo opuesto. Y lo ven, de hecho, como una amenaza, porque el régimen saudí está gobernado por un gobierno islámico ultraconservador, represor, opresor. El régimen iraní también tiene de lo suyo, por cierto. Entonces, esa es la primera amenaza, la expansión de la visión islámica de gobierno por parte de Irán a la región, que es una amenaza a Arabia Saudita. Sí. Y, de hecho, esa disputa se ve reflejada en muchos campos, por ejemplo, en Yemen, en la guerra civil siria, en el caso de Israel. En Irak también. En Irak, las milicias chiitas de Irak son apoyadas, bueno, no todas, pero son apoyadas por el régimen iraní. Sí. Entonces, esa es una razón muy importante por la cual Arabia Saudita está detrás del debilitamiento de Irán, porque es una amenaza a su visión ultraconservadora del Islam y su hegemonía regional. En la ciudad de Los Ángeles, el señor Richard Downey nos acompaña en este momento en el debate. Quisiera preguntarle, ¿esto es simplemente parte de ese mismo discurso belicista de Estados Unidos, como parte, como ya lo decía Margarita, aprovechando esta coyuntura del lanzamiento de una campaña presidencial por parte del presidente Donald Trump? Primero, muchas gracias, Santiago. Es un gran gusto estar con ustedes y los otros participantes en este debate. Es únicamente una parte de esa esencia de la campaña política. El problema inició mucho antes, porque cuando el presidente Trump decidió retirar del acuerdo de 2015, que fue negociado por la administración del presidente Obama, él inició algunas sanciones en contra del país de Irán y resultó con esa campaña de lo que él llamó presión máxima. Eso trató de presionar a Irán para renegociar ese tipo de tratado. La verdad es que no tenemos una estrategia muy clara sobre cuáles son los objetivos de esa campaña de presión, pero yo creo que lo que estamos viendo es el resultado de esa presión por parte económica, porque había tenido mucho impacto en Irán. Las sanciones, Irán no ha podido vender su petróleo y entonces ya la economía ha bajado hasta 6% en este año. Sí. La inflación ha subido hasta 15%, hay escasez de comida, medicina. Entonces, estamos viendo que Irán está lanzando un esfuerzo para represalia en términos de dos formas. Uno, sabotaje, lo que usted había mencionado de los buques petroleros en el Golfo de Omán, y también un esfuerzo para tratar de amenazar, de violar ese tratado de 2015, que dijo que iba a mantener las restricciones, pero hasta el momento no se ha violado el tratado, pero está por hacerlo. Jesús Manuel Triana, en la ciudad de Madrid, la capital española, ¿cómo ve usted la situación? ¿Irán simplemente está provocando a la comunidad internacional, a los Estados Unidos, está respondiendo a estas amenazas de Estados Unidos o está haciendo un sabotaje a nivel internacional? ¿Cómo lo ve usted? Pues nada, de acuerdo a lo que ha dicho nuestro invitado anteriormente, ¿no? Al resto de participantes. Bueno, pues la situación a la que tenemos ahora, hacia dónde avanza todo esto, es
dos bandos que están haciendo un esfuerzo por amedrentar al otro. Es decir, ninguno de los dos bandos tiene como objetivo un conflicto. Es decir, ninguno per se, ni la estrategia ni el objetivo político de Irán es entrar en un conflicto, ni el de Estados Unidos es lo mismo. Lo que pasa es que esto es lo que se llama en estrategia escalar para desescalar. Es decir, cada bando está haciendo la presión máxima, intentando hacerle ver al otro, Estados Unidos, con sus sanciones económicas, de que puede hacerle mucho daño económico a Irán, se puede hacerle mucho daño presionando, o sea, no solamente con las sanciones, sino presionando a muchos países para que no comercien, no compren, no vendan a Irán. Y Irán, las herramientas que tiene, y es una herramienta que desde una tradición que llega de los años 80, de cuando la guerra con Irak, pues lo que usa es formas de guerra simétrica en el mar, porque no tiene un poderío militar equiparable de Estados Unidos. Entonces, en el pasado, pues ha empleado siempre, bueno, en el pasado y en el presente, ha usado fuerzas irregulares, las ha apoyado en Yemen, ha apoyado a Hezbollah en Líbano, y esa es su forma de hacer la guerra y de establecer un conflicto. No ir de forma directa, sino usar formas asimétricas y apoyar fuerzas irregulares. Entonces, cada bando lo que está intentando es poner la máxima presión para que el otro dé un paso atrás. ¿Cuál es el problema de estas estrategias? Pues que cada uno vaya avanzando y subiendo la tensión y ninguno se eche atrás, y entonces pues se produjo un choque de trenes. Es decir, esto es lo que en relaciones internacionales, y se llama, en teoría de juego, se llama el dilema, el juego de la gallina. Como dos coches acelerando uno hacia el otro, y el que pierde es el que da el volantazo para evitar el choque. Pues esto es lo que nos está pasando. Dos bandos que quieren obtener un objetivo político, aumentando la presión, y que en algún momento pues uno de los dos se te va a tener que echar a un lado, y eso va a tener una repercusión, puede decir, va a tener un coste político de desprestigio, y va a crear darle alas al otro, va a aumentar, hacer que el otro nivel pues, aquí en el estudio, Margarita y Rafat, ¿qué piensan ustedes? Simplemente es un juego entonces de presión máxima, pero entonces, ¿cuál va a ser el que pueda dar el brazo a torcer? Y nos podemos, la comunidad internacional, relajar y pensar con estos argumentos que no estamos al borde de un conflicto entre los dos países, Rafat. Sí, a ver, estoy de acuerdo con que ese sea el punto de llegada, pero eso no es el punto de partida de ningún modo. Que haya presión mutua en este momento es cierto. Ambos están jugando esa estrategia, pero el verdadero iniciador, el verdadero provocador de todo lo que está pasando acá es Estados Unidos. Y ni siquiera Estados Unidos. El presidente Trump con el grupo de asesores neoconservadores, los llamados halcones, quienes están veniendo provocando esto. ¿Quiénes son los que se salen del acuerdo? Estados Unidos. ¿Quiénes son los que amenazan con sanciones e imponen más sanciones? Estados Unidos. Y, por último, no hay ninguna prueba fiable de que esos petroleros hayan sido atacados por la Guardia Revolucionaria iraní. Sí, ese es un argumento que ha dado Estados Unidos, y dijo que era presuntamente Irán el que lo había atacado, pero no hay unas pruebas. Dan por descontado que fueron Irán recientemente. Es más, hasta el primer ministro de Japón y los demás países que se han venido involucrando en este bombardeo de los petroleros ni siquiera han dicho con certeza de quién se trata. Sí. Así que si uno mira la historia de Estados Unidos, tú lo recordarás, Margarita, el famoso hundimiento del Maine que provocó la guerra con España en 1898, Pearl Harbor, el Anthrax que presentó Colin Powell en la ONU para invadir Irak en el 2003. Entonces, yo no estoy diciendo que esto vaya a llevar a una guerra de todos modos, pero se trata de ese mismo tipo de historia, de provocaciones, de agresiones. El mismo guion al que hemos asistido y hemos visto en diferentes escenarios a nivel internacional, Margarita. Sí, y digamos que añadiendo un poco a lo que decía desde España Miguel, sí es cierto que cada uno de estos dos estados está buscando jugar con lo que tiene, con la base de poder que tiene. Y por supuesto para Irán el estrecho de Hormuz siempre ha sido una de esas bases de poder. Entonces amenazar con cerrar el estrecho o con tener, digamos, actividad militar dentro del estrecho de Hormuz pone en peligro el 24% del petróleo mundial. Y eso es una guerra que yo creo que Estados Unidos tampoco estaba muy dispuesto a asumir en este momento de la historia. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta, aunque no se limita, porque una de las cuestiones que hay cuando uno estudia el Medio Oriente es que o lo limitamos a petróleo o lo limitamos a una cuestión de religiosa y de sectarismo religioso, y es todo eso y más. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos un presidente, que es el señor Trump, que es un presidente de un corte realmente populista. Y como líder populista, creo que ha sido el único presidente que ha cumplido todo lo que prometió en campaña. Y al cumplir todo lo que prometió en campaña, puso en peligro uno de los acuerdos que, como lo dijo Obama en su momento, era el mejor acuerdo que se había podido tener, que era el famoso acuerdo
con Irán sobre el programa nuclear iraní. Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta y es también, aquí está Arabia Saudita, como les decía al principio, pero también está Israel. Y entonces Israel frente al tema de Irán y el programa nuclear iraní siempre ha sido muy cauteloso porque evidentemente un programa nuclear iraní, aquí todos estamos de acuerdo, creo, en que todos los países que han firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares tienen derecho a desarrollar programas nucleares con fines pacíficos. De hecho, sabemos que Rusia le va a ayudar a Turquía, sabemos que hay otros países que lo tienen. ¿Cuál es el problema con Irán? Que nos cambia el statu quo en la región. Y una potencia nuclear en la zona, que eso le preocupa a países como muchísimo a Israel. Entonces, digamos que una de las presiones por acabar con ese programa nuclear fue precisamente el primer ministro, Netanyahu, desde Israel. Pero además eso puso a Irán otra vez en unas condiciones económicas difíciles. Pero sobre todo le quitó el competidor en petróleo a Arabia Saudita, porque los dos que tienen el petróleo de más fácil acceso, de mejores costos, son Irán y Arabia Saudita. Entonces, sacar a Irán del camino es dejarle el paso libre a Salman y a su proyecto 2030. Para nuestros televidentes en América Latina, que pues esta región del Golfo Pérsico es muy alejada de nuestra realidad, pero es importante para el escenario internacional, ¿cómo se organizarían esos bandos, esas fichas en esa región? Y cómo se están empezando a armar desde ya, por supuesto. ¿Quiénes estarían con quién? ¿Quiénes apoyarían a quién? Partiendo de que las dos cabezas son Estados Unidos e Irán. Le pregunto a Richard Downey en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Gracias, Santiago. No, bueno, esa situación es muy peligrosa. Los otros participantes han mencionado. Esta zona entre los estrechos de Hormuz y el Golfo de Omán, bueno, un tercio de todo el petróleo, fluye de petróleo en el mundo pasan por esta área. Y especialmente muchos de los aliados europeos y China reciben su petróleo pasando por esa área. Entonces, es un punto bastante clave. Y la amenaza por parte de Irán para cerrar esos estrechos de Hormuz o no permitir que pasaran fluye de petróleo es una amenaza muy grande que seguramente podría, la verdad es que Irán podría hacerlo por un tiempo corto, pero seguramente no podría hacerlo por mucho tiempo más, porque los otros países se lo necesitan. Sí. Pero irónicamente, quisiera decir una cosa más, irónicamente, el cierre de esa zona, aunque Irán está amenazándolo, ¿quién beneficia ese cierre más? Beneficia más los productores globales de petróleo, como los Estados Unidos y Rusia. Entonces, aunque daña mucho a los otros aliados, es un beneficio para los Estados Unidos. Entonces, no es una amenaza terrible para nosotros, irónicamente. Sí. ¿Aquí en el estudio alguna opinión al respecto de lo que dice nuestro invitado Richard Downey? Sí, no, en esa parte estoy de acuerdo. Sí. O sea, Irán no tiene muchas razones para elevar la presión, entre comillas, presión hacia Estados Unidos, porque sufriría retaliaciones devastadoras, por cierto. Y retomo la pregunta, ¿cómo se organizaría entonces geográficamente esos bandos? ¿Quiénes estarían ahí con quién o cómo se están organizando en este momento, Rafa? Bueno, uno supone que las milicias chiitas de toda la región se unirían al bando iraní. En este caso, las milicias chiitas de Irak, de Yemen. Hay milicias chiitas en el Líbano, como se sabe. O sea, toda la red de Hezbollah que hay en el Medio Oriente. Por cierto, Hezbollah es un partido que gobierna también en Irán. Es el partido de Dios en Irán. Y todas sus redes y las extensiones que tiene hasta Kuwait, Líbano, Arabia, etc. Así que uno presumiría que ese sería un bando, sí, en caso de que estallara una guerra. Y por otro lado están los aliados tradicionales de Estados Unidos, Israel, Jordania. Turquía, por ejemplo, ¿qué bando podría tomar ahí? Le pregunto a Jesús Manuel en la ciudad de Madrid, ¿qué papel puede tener países estratégicos en la zona como Rusia, como Turquía? Vale, pues aquí ha habido una cosa, retomando la pregunta de los bandos, no solamente en el caso de Turquía, hay una cosa muy clara. Tenemos que las petromonarquías, que el Consejo de Cooperación del Golfo está fracturado, y tenemos a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Ojo que son dos países que si uno mira las estadísticas de compra de armamento, son de los mayores importadores del mundo. Y ahí estaba también otras petromonarquías, como el caso de Qatar, pero que hubo una gran crisis con Arabia Saudita y ahora va por libre. Y es aliada de Turquía. Turquía y Qatar serían otro bloque que no tiene que ver con el resto. Han apoyado a los hermanos musulmanes, por ejemplo, en el caso de Hamas en la Franja de Gaza, han intervenido juntos, conjuntamente, en Libia. Y luego, el tercer bloque, sí, como mencionaba aquí la otra, pues sí, Irán. Entonces, la cuestión de Israel es que está en el mismo bando que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Ha habido una cooperación entre esos tres países por debajo de la mesa en el caso de Israel, porque es como muy vergonzante para las petromonarquías. Y en el caso de Arabia Saudita, que es el guardián de los santos lugares del Islam, que están colaborando con Israel. Pero en materia de seguridad, defensa, de ciberseguridad y ciberguerra, y de materia geopolítica, pues ahí esos tres países están muy preocupados por Irán. Entonces, tenemos que en la región, quitando Estados Unidos y Rusia, están fracturados. En esos tres bandos. Estados Unidos intenta mantener relaciones pues con Israel, Emiratos y Arabia Saudita, y Rusia juega un papel muy extraño porque es aliada de Irán en la guerra de Siria, pero luego intenta mantener un cierto diálogo y una cierta comunicación tanto con Israel como con las propias petromonarquías, porque son países, pues en el caso de Emiratos Árabes Unidos, que le compran armamento. Entonces, Rusia no sería un país que se decantara claramente. Intenta mantener buenas relaciones con todos a su manera, pero el actor externo que sí entraría ahí con un papel decidido sería Estados Unidos, al lado, repito, de Emiratos, Arabia Saudita e Israel. Y uno de los directamente afectados en un eventual conflicto aquí por el suministro de petróleo sería China, que incluso ya le pidió a los dos países que le bajaran el tono a esta disputa en términos bélicos. ¿En dónde quedarían entonces, Margarita, el papel que tiene China y Japón, que también recientemente el primer ministro estuvo de visita en Teherán haciendo algunos acuerdos comerciales y también oficiando, digámoslo así, como mediador en esta situación? También estamos frente a un presidente de China, Xi Jinping, que está tratando de jugarle a una política exterior china, mostrándose como mediador y multilateralista. Entonces yo creo que está más allá de que ponga en peligro, porque en efecto China le compra a Irán petróleo, más allá de que le ponga en peligro la economía, creo que es una muy buena oportunidad política para China de seguir manifestando y proyectando esa política exterior que quiere China. Y por el lado del Japón, pues Japón siempre ha tratado de ser, como ustedes bien lo decían al principio en la presentación, un país mediador. Y ambos, digamos, han tratado de mantener unas relaciones con Irán. Ahora, no hay que olvidarnos, y frente al tema de los bloques, que está el Consejo de Cooperación de Shanghái, que es un proyecto político que lleva ya bastante tiempo, donde Irán, Rusia y la misma China están presentes. Entonces hay que tener en cuenta que si bien, como decía nuestro analista, Rusia va a mantener un papel de doble juego, de todas maneras Rusia acaba de abrir un gasoducto, con Erdogan, que es un proyecto grandísimo, y yo veo a Erdogan muy tirado en este momento, como lo decían, hacia el lado de Qatar, pero también hacia el lado de Irán. Y uno diría, ¿pero por qué hacia el lado de Irán? Pues simplemente porque es que el triunvirato que se estaba formando con la crisis del Consejo de Cooperación del Golfo que pasó con Qatar, el triunvirato era Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Egipto. Y miren la posición que ha asumido Erdogan con el tema de lo que acaba de pasar con el expresidente Morsi en Egipto. Entonces, Erdogan se está jugando su política al neo-otomanismo y al panislamismo, y yo creo que por aquí también es una buena oportunidad. Y no puedes conocer la gran cantidad de inversiones que tiene Turquía en países como Irán, en los mismos países del Golfo, y también ya empieza a haber chispas entre Ankara y Washington con esa compra de esos misiles a Rusia, los S-40, que ya también pues Washington empezó a llamarle la atención a Erdogan. Entonces está también como entre las dos bandas, digámoslo así. Sí, bueno, en el caso de Turquía siempre ha sido algo disidente con relación a la Alianza Occidental, por cierto. Recuerden lo que pasó con la invasión de Irak del año 2003. Turquía no prestó su espacio aéreo para los bombardeos hacia el país vecino. Entonces, en el caso de Turquía tiene una política exterior más independiente que el resto de aliados con relación a Estados Unidos, ciertamente. Pero Santiago, si usted me permite, yo quiero profundizar un poco sobre la naturaleza de lo que está detrás de esto. A ver, yo estoy de acuerdo con las tesis que se han planteado,
Está detrás de eso la presión del lobby pro-israelí en Estados Unidos. Está detrás de ello el lobby de Israel propiamente dicho. Está la presión de Arabia Saudita, sin duda. Estoy de acuerdo, es una razón muy legítima. La coyuntura electoral en Estados Unidos, o sea, una razón de índole doméstico que lleva a Trump a avivar sus bases. Y sobre todo el electorado evangélico fundamentalista, que es el sionismo cristiano, en otras palabras, Sí. que se suma justamente al apoyo del lobby pro-israelí en Estados Unidos. Todas esas razones son ciertamente muy importantes y son legítimas. Pero hay una que no se puede descartar y que de hecho es pero de mucho peso. Y es, si uno mira qué es lo que está detrás de la razón por la cual Estados Unidos deshace el acuerdo nuclear con Irán del año 2015, recordemos que el presidente Trump lo deshizo el año pasado, en mayo, Sí. hace poco más de un año. Era el mejor acuerdo, sin duda, porque era un acuerdo que no le permitía a Irán producir o enriquecer uranio más allá del 3,67% en los siguientes 15 años. Como ustedes sabrán, enriquecer uranio más allá del 4%, de hecho, hasta el 90% produce la bomba atómica. El acuerdo le pedía a Irán que no lo enriqueciera más allá del 3,67%. Era el mejor acuerdo posible, así que uno se pregunta, ¿qué está detrás de todo esto? Y brevemente, la respuesta para mí es muy sencilla. El hecho de llegar a ese acuerdo con Irán implicaba la recuperación económica y la recuperación militar de Irán, porque le levantaban las sanciones. Comercialmente también. Y comercialmente, lo cual hacía que emergiera como una gran potencia regional. Y eso a su vez impactaba en un desafío a la hegemonía de Estados Unidos en el Medio Oriente. En otras palabras, por más que acusen a Trump de ser un payaso, de ser todo lo que ustedes ya saben, ahí hay detrás una estrategia racional muy, pero muy importante. Y con esto termino. Básicamente, yo estoy en el dilema. ¿Se trata de una razón de índole doméstico o más bien se trata de una razón histórica en Estados Unidos y es el cambio de régimen en Irán? Para mí, toda esta presión apunta a ese objetivo histórico, el cambio de régimen en Irán. Esa puede ser una... Margarita, adelante antes de darle paso a mis invitados en Conexión Remota. Ahí yo quisiera añadir una cosa y es que esto tiene un efecto en doble sentido frente al tema de un cambio de régimen en Irán. Si bien había un desgaste histórico propio de la revolución islámica, lo que hace Estados Unidos con todo esto es reactivar esa revolución islámica porque nos devuelve la otredad y añadiéndole a lo es que contraproducente. decía, claro, Sí. tiene un efecto contrario, psicología inversa como con los niños, pero Claro. además hay otro elemento adicional. Aquí hay una ayuda que puede no ser directa, puede ser indirecta, puede ser colateral, que es Arabia Saudita y a mantener esa hegemonía de Arabia Saudita en la región, en términos culturales y religiosos como líder del Islam sunita, pero además de eso, en términos de ser el productor principal de petróleo y económicamente mantenerlo a sus Estable niveles. para Estados Y Unidos. tenemos ahora tenemos ahora unos acercamientos importantes entre dos enemigos tradicionales que tú lo decías al principio, Israel y Arabia Saudita. E Irán con el proyecto con el mejor acuerdo que se había logrado frente al programa nuclear iraní, había logrado recuperarse económicamente, había logrado tener, es más, teníamos un flujo de turismo impresionante a Irán y estaba recuperándose y volvieron y lo apabullaron. Concreto para darle paso a los otros invitados Claro que también. Richard, adelante en Los Ángeles. ¿Qué opina su opinión al respecto? Gracias, Santiago. Quisiera volver al tema de ese tratado nuclear entre Irán y Estados Unidos y los otros países, porque como Rafael había dicho, bueno, el acuerdo tuvo sus problemas. Desde la perspectiva de gente muy objetivo, ese tratado tuvo problemas con lo que llamamos nosotros sunsets, los puestos de soles. Entonces, es decir, que dentro de 15 años, Irán pudiera empezar y conseguir un arma nuclear. También hubo problemas con verificación y otros temas. Pero la administración de Trump dijo que, bueno, quisiera renegociar ese tratado y para tratar de incluir restricciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán, también terrorismo y quizás sus actividades en el Medio Oriente que habían descrito antes. Entonces, quizás es demasiado, pero de todos modos, Pero son factores diferentes al acuerdo.
Ese es quizás fue la decisión incorrecta, quizás no, pero la administración Trump se lo dijo que se decidió de retirar y tratar de renegociarlo. ¿Será posible negociar un nuevo acuerdo que puede, por los dos lados que pueden reconciliar los objetivos? ¿Quién sabe? Pero eso de verdad es el objetivo de esa presión, esa campaña de presión máxima por parte de la administración en este momento. Sí, y Jesús Manuel, en Madrid, su opinión al respecto. Bueno, pues aquí hemos mencionado las críticas al acuerdo. Por lo menos, si tomamos la palabra, o sea, si tomamos literalmente la palabra de aquellas personas, aquellos analistas que han criticado el acuerdo nuclear, lo que le reprochan es precisamente eso, de que primero, que pone una fecha de 15 años, con lo cual solamente estamos ganando tiempo, no es una solución definitiva. Y otra crítica que hace era que no se crea, se le daba los mecanismos, o se le permitía a Irán conservar los mecanismos para recuperar rápidamente el enriquecimiento de uranio. Y de hecho ha sido una de las amenazas que ha hecho, diciendo, bueno, pues si ustedes se salen del acuerdo, yo le vuelvo a dar aquí al botón de enriquecer uranio. Y desde Estados Unidos y los críticos se decían que había que hacer un acuerdo mejor que garantizase que Irán no pudiera rápidamente salirse del acuerdo, sino que fuese un acuerdo definitivo y en el largo plazo que rompiera eso. Y si además escuchamos o miramos, repasamos las condiciones que el secretario de Estados Unidos, es decir, el encargado de la política exterior, Mike Pompeo, había dicho de qué es lo que ellos le piden a Irán para renegociar el acuerdo, pues tiene mucho que ver con su política exterior en Oriente Medio y que evidentemente nos hace ver que el tema de fondo es la hegemonía en la región. Sí, da la sensación me quedan pocos minutos de programa. Quiero hacer la última pregunta a mis invitados, pero por favor, corto para que todos puedan responder. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue de aquí, de este punto en el que estamos para adelante? Comienzo por Margarita. Pues yo creo, adhiriéndome a lo que están diciendo ellos, que puede haber una intencionalidad de una renegociación de ese acuerdo, pero no creo que esta sea la manera en la que Irán se encamine hacia esa renegociación. Y por este lado, Rafat. Pues el presidente Trump no ha ofrecido nada para renegociar el acuerdo. Nada, absolutamente nada. Así que lo mejor que hay que esperar es que cambie de gobierno en Estados Unidos para ver si algo puede mejorar. O sea, vamos a tener 2 años más de tensión entre los dos países hasta que se acabe el gobierno, la era Trump. Y en la ciudad de Los Ángeles, Richard Downey, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué va a suceder a partir de este momento? ¿Qué podemos esperar de esta situación? Bueno, ojalá que puedan regresar a las negociaciones, pero quisiera diferenciar con Rafat porque Trump había ofrecido negociar sin precondiciones y los iraníes han dicho que han rechazado la posibilidad de negociar. Entonces, yo creo que vaya a ser más tensiones hasta que lleguemos a ese punto, por cualquier razón, que vayamos a renegociar una relación entre los dos países. ¿Qué ha ofrecido, Richard? El simple hecho de haberse retirado del acuerdo es no ofrecer nada. Pues sin precondiciones. La intención es quizás reducir las sanciones en contra de Irán por también restricciones en las actividades de Irán por parte de las actividades nucleares y también quizás otras actividades. Sí. No sé, el problema es que la administración Trump no había dicho todavía claramente cuáles son sus objetivos por parte de Irán. Y Jesús, en la ciudad de Madrid, para concluir, ¿qué podemos esperar de esta situación? Bueno, si uno lee o escucha lo que ha dicho el segundo general al mando del Pentágono, ha dicho que todo esto solamente ellos esperan que nos lleve a una nueva fase de negociación. Ese es el objetivo declarado. Así que yo no creo que esto termine en última instancia en un conflicto abierto que no le interesa absolutamente a nadie. La cuestión es qué va a poner en la mesa Estados Unidos para que Irán se sienta a negociar y quizás de aquí salga un acuerdo histórico en el que Estados Unidos se comprometa a no dañar la legitimidad ni interferir en Irán. Eso podría ser, yo creo que la base que está lo que está realmente deseando escuchar Teherán, de que Estados Unidos va a respetar la República Islámica y luego ahí se negocian armas, medios, programas nucleares. Bueno, pues son las opiniones de nuestros invitados. Los temas estaban sobre la mesa y las diferentes posiciones. Ahí las tienen ustedes para que saquen sus propias conclusiones. Recuerde que ustedes pueden también opinar y hacer sus preguntas a través de las redes sociales de France 24. A mis invitados del día de hoy, muchas gracias por habernos acompañado acá en el programa. Un tema que seguramente vamos a estar tocando más adelante porque como hemos hablado acá, pues se trata de un
una escalada de tensión aquí entre estos dos países que posiblemente vamos a tener unos escenarios más adelante de los que vamos a tener que debatir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siga con nuestra programación. Feliz noche.